Buenas noches, estimados doctores y doctoras. Es un placer para mí darles la bienvenida a cada uno de los presentes que se van conectando a través de Zoom y Facebook Live. Espero que todos estén teniendo una buena noche y estén ansiosos por la ponencia del doctor Adilson Castillo Miranda. Mi nombre es Armando Moisés Prieto Chacón. Bienvenidos a una clase más del Diplomado de Derecho Administrativo, Procedimiento Sancionador, Disciplinario y Gestión Pública. A nombre del Instituto de Capacitación y Actualizaciones Paracleto SAC, agradecemos al ilustre Colegio de Abogados del Santa, al decano doctor Sabino Andrés Ponce Rosso, y al ilustre Colegio de Abogados de Cajamarca, al decano doctor Cristian Tantalián Odar. A continuación, un breve resumen de la biografía del expositor. El doctor Adilson Castillo Miranda es un abogado con maestría en Derecho Administrativo y Gestión Pública por la Universidad Privada de San Juan Bautista. Estudió en especialización en contrataciones del Estado por la Universidad Pontificia Católica del Perú. También tiene una especialización de arbitraje por la ESAM. Estudió una especialización en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad de San Martín de Porres. Estudió en Derecho Tributario por la Universidad Nacional San Mayor de Marcos. Espero que todos disfruten del ponente que nos va a acompañar esta noche. Adelante, doctor Adilson Castillo Miranda. Lo escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Armando? Muy buenas noches. Bueno, primero, creo que había un pequeño error en mi hoja de vida. Estoy seguro que no es la hoja de vida de mi persona, tal vez de otro ponente, pero bueno. Eh, bueno, muy bien, gracias a la invitación a los amigos de Paracletos y sobre todo al Colegio de Abogados de Anca, de Santa y de Cajamarca, quien les saluda es el abogado Alison Castillo Miranda, abogado especialista en gestión pública y derecho administrativo. Y bueno, gracias a la invitación, hoy vamos a hablar y vamos a continuar con este diplomado bastante interesante que se está desarrollando en disciplinario, sancionador y en gestión pública. Hoy me han pedido hablar de unos temas bastante puntuales dentro de la estructura sancionadora. ¿Cuál es la dinámica en la que tengo el gusto de poder compartir? A mí me gusta, en los años que vengo compartiendo como ponente, me gusta mucho que las clases sean dinámicas, ¿sí? Eso es mi metódica y vamos a manejar la siguiente dinámica. Voy a exponer ciertas láminas que he preparado para cada uno de ustedes y ustedes les voy a dar un espacio para que puedan presentar sus preguntas o consultas. Si no hay preguntas, me dice el doctor Like, se entendió, porque lo importante de ese tipo de eventos académicos es que por lo menos nos podamos llevar algunas ideas puntuales en relación al hoy hablar del procedimiento sancionador en cuanto a la estructura procedimental, en cuanto a las actuaciones complementarias, en cuanto hoy vamos a hablar un poco sobre la caducidad, la prescripción, y bueno, eso es la dinámica que vamos a manejar. Y si no hay otra indicación, puedo empezar, ¿no, Armando? Listo, creo que sí. Sí, doctor, sí, discúlpeme. Disculpe también el inconveniente con la hoja de vida, de verdad, lo No te lamento muchísimo. preocupes, no te preocupes. Listo. Muy bien, listo, estimados doctores, estimados colegas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos. Espero que se me escuche de manera correcta. Muy bien, para poder empezar, recordaremos, solamente para recordar, y vamos a tratar de englobar desde esa idea, que el procedimiento sancionador va a nacer de una actividad administrativa. Recuerden, de una actividad administrativa realizado dentro del ejercicio de la función administrativa. La potestad sancionadora, en esencia, es una actividad administrativa, pero que permite, ¿sí?, poder determinar y poder punibilizar las conductas que son típicas, que son antijurídicas y que son culpables. Doctor, eso no es teoría del derecho penal. Sí, efectivamente, pues las reglas, sobre todo en cuanto a garantías y estructura procesal, o a garantías procesales que nacen del derecho penal, van a ser, creo que no, el término correcto no es copiadas,
pero van a ser adaptadas a la realidad administrativa. Por eso es que muchas reglas que vamos a encontrar dentro del procedimiento sancionador, y eso debo entender cuando vieron principios del sancionador, se van a dar cuenta que hay muchas garantías que se aplican del derecho penal al derecho sancionador. ¿Sí? Pero lo interesante es que esta potestad sancionadora va a buscar encauzar, va a buscar, primero, como nace de la función administrativa, y esta función administrativa es coercitiva, pero ¿por qué coerciona? Porque busca, primera idea, control social. Porque se debe entender, si a este señor yo lo multo con 10 o 15 UITs, para la próxima no lo va a volver a hacer. Pero no solamente es control social en relación al sancionado, sino también en relación a la sociedad. Entonces, esa idea de control social o de mecanismo de control social es una idea amplia que nace dentro de la estructura sancionadora. ¿Y por qué control social? Vamos a poner uno de los casos más efectivos de control social dentro del sancionador. Por ejemplo, el ejercicio sancionador que realiza la SUNAT o que realizan las municipalidades en materia tributaria. ¿Por qué, señor, cumples con el pago de tus tributos? Porque tengo miedo a que SUNAT me sancione. ¿Alguna vez te han multado? No, nunca, pero a mi vecino, a mi pariente, a mi amigo, sí lo han multado. Entonces este efecto sancionador dentro del ejercicio tributario genera una efectividad a nivel social. Esta actividad sancionadora y esta potestad, ustedes saben que el ejercicio o la gran potestad sancionadora estatal va a nacer tanto en el derecho penal como en el derecho administrativo. Y en el derecho administrativo va a nacer en dos actividades puntuales: la potestad sancionadora pura y la potestad disciplinaria. ¿Qué, doctor? ¿El disciplinario no es una forma de sancionador? No, sino que el disciplinario es el primo hermano, el hermano, si quieres llamarle, del procedimiento sancionador, porque las reglas van a ser distintas. Es más, van a haber principios que no van a ser aplicables al disciplinario, pero que sí van a ser aplicables al sancionador. Claro, el mismo presupuesto de legalidad es muy distinto cuando hablamos de disciplinario y cuando hablamos de sancionador. Pero ambos, tanto el disciplinario como el sancionador, van a generar efectos de control social. El primero, hacia el ciudadano, hacia la persona natural y jurídica, y el otro va a nacer en relación al servidor público. ¿Sí? Hasta ahí creo que está muy bien. Pero hay algo interesante. Si bien esta es una función administrativa, de carácter coercitiva, de control social, persuasiva, punitiva, y punitiva en todo el sentido de la palabra, porque hay autores que sostienen que el sancionador es menos lesivo que el penal. Yo creo que no es así. Yo conozco sancionadores que son tal vez mucho más lesivos que muchos tipos penales. Por ejemplo, los sancionadores tributarios, los sancionadores de Indecopi, los del mismo Sunafin, literalmente te pueden mandar a la quiebra. O sea, de verdad hay sancionadores que son muy punitivos. Incluso diría yo que mucho más que muchos tipos penales. La única diferencia es que con el sancionador no puedes limitar el derecho a la libertad, pero sí al comercio, sí al trabajo, sí puedes limitar a la actividad empresarial o al derecho a la actividad de poder generar o de poder trabajar
O sea, hay varios derechos que se van a limitar por esta potestad sancionadora. Pero ahora hay algo más. Esta potestad sancionadora va a nacer o se va a operativizar a través de las garantías aplicables al administrador. ¿Dónde encontramos esas garantías? Para empezar, en la Constitución, desde el Pacto de San José. Claro. Otro, en los principios del procedimiento sancionador, Ley del Procedimiento Administrativo General. Porque no se olviden que las garantías que nacen de principios, en muchos casos, van a ser consensos sociales. E independientemente de su regulación positiva, van a ser garantistas para ciertos presupuestos o para la actividad sancionadora. Eso se llama mandatos de optimización. Pero hay una garantía que yo creo que es a nivel procesal, es una garantía a nivel procesal y es de lo que vengo a hablar el día de hoy, y es la garantía del debido procedimiento. ¿Sí? Porque, estimados amigos, la potestad sancionadora no se puede desarrollar, no se puede operativizar, no se puede materializar sin esa forma jurídica llamado procedimiento administrativo. En otras palabras, doctor, me está diciendo que el procedimiento sancionador es un procedimiento administrativo, sí. Y por ende van a aplicarse todas las garantías, y cuando digo todas, son todas, del procedimiento administrativo general. A diferencia, por ejemplo, qué bueno es esto. A diferencia, por ejemplo, del procedimiento, ¿sí? Trilateral, en la cual se van a ver limitados ciertos principios, más que limitados, ¿sí? Modificados por la misma estructura dentro de un trilateral, en el sancionador de manera pura se aplican todos los principios del procedimiento administrativo. Es más, cuando hablamos de la teoría de la sanción, ¿qué es una sanción en esencia? Un acto administrativo. ¿Y cuál es la finalidad del procedimiento administrativo? Emitir un acto administrativo. Y con eso no digo que todo procedimiento sancionador tiene que terminar en una sanción, no. También puede terminar en una disposición de archivo. Dentro de esta actividad sancionadora, es importante, por eso es que me dijeron, doctor, tienes que hablarnos un poco de los órganos administrativos dentro de la estructura sancionadora. Es preciso señalar que estos órganos administrativos, ¿sí? Estos órganos administrativos, primero, tienen que tener una función administrativa, o perdón, una función sancionadora expresamente delegada. Expresamente delegada. Y esto está en relación al primer presupuesto o uno de los principales principios de la actividad sancionadora y que creo de todo el derecho público, ¿no? Llamado principio de legalidad. Porque es la ley la quien va a atribuir la potestad sancionadora. En otras palabras, solo con un mandato ley, o sea, ley orgánica, ley general, decreto ley, decreto legislativo, se puede atribuir potestad sancionadora. Y por ende se puede delegar la competencia de realizar actuaciones punitivas. ¿Sí?
Mira qué interesante, ¿no? Igual, lo mismo va a pasar con la fiscalización y lo mismo va a pasar con lo trilateral. Es la ley quien te tiene que dar la potestad de realizar potestad de fiscalización o realizar potestad cuasi jurisdiccional. Si no hay ley que te permita y que expresamente te atribuya potestad sancionadora, no vas a poder realizar dicha actividad. Ahora, avanzando en esa línea, otra cosa que debemos analizar y aplicando un poco extensivamente o haciendo un análisis extensivo de esa potestad sancionadora, expresamente atribuida por la ley o por la legalidad, debemos señalar lo siguiente. Y nos vamos a poner en el escenario ya no externo, ¿no? Ya no en el escenario en el cual la ley te delegó competencias, ¿no? SUNAFIL, municipalidades, gobiernos regionales, OMPE, Jurado Nacional de Elecciones, etcétera, 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 y un largo etcétera. Sino vamos a ponernos a analizar la estructura interna, porque la delegación de competencias, si no está reconocido por ley, por lo menos tiene que ser reglamentada, porque tiene que cumplir el presupuesto de legalidad. O sea, no es que, como en algunas entidades públicas, y no sé de dónde sacaron eso, bueno, el que instruye o el que va a realizar actividades de instrucción va a ser el mismo que fiscaliza. ¿Qué? Y el superior jerárquico va a ser el que va a sancionar. ¿Y de dónde sacaste eso? O sea, no estamos ante una relación de recursos impugnatorios que más adelante voy a hablar, sino estamos ante una situación de competencias expresamente delegadas o expresamente atribuidas. Ya, la ley no lo regula, ¿sí? Tú solamente te otorga la potestad, pero tiene que haber un reglamento. Y en el reglamento de manera expresa te dirá quién fiscaliza, ¿sí? Porque la mayoría de sancionadores nace por actividad de fiscalización, y si no es así, que bueno, no hay problema. ¿Quién instruye? ¿Quién sanciona? ¿Y quién resuelve? Recursos impugnatorios. Hay que sacarnos esa idea errónea de que el que sanciona es el superior jerárquico y del que resuelve los recursos impugnatorios es el titular de la entidad. Eso es un mito. Salvo que una norma, ya sea con rango de ley o rango reglamentario, así lo determine. Y esta potestad y este ejercicio sancionador en cuanto a la actuación de delegación administrativa solo puede ser realizado, ¿sí? Y expresamente atribuido por la norma. Es la enésima vez que lo digo. Y por ende, no se puede delegar estas funciones. O sea, no es que agarro mi resolucioncita, ¿sí? Y le digo, como tengo un vacío legal o no está reglamentado o no está regulado, muy bien, pues mediante un acto de administración interna, lo delego. Eso va contrario ley, va contrario principio de legalidad. O sea, no se puede delegar mediante actuación administrativa, solo mediante norma. Eso es la regla en cuanto a la atribución de las potestades. Muy bien, no sé si hay preguntas hasta acá. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Estamos bien, doctores, doctoras? Y si hay preguntas, creo que tienen la opción de levantar la mano. Levantan la mano y con mucho gusto les dejo que participen. Imaginémonos que estamos en el hall, ¿no? Del Colegio de Abogados del Santa o de Cajamarca, o si son de un lugar de nuestro país, estamos en un evento privado y estamos ante las mismas reglas. Lo único que nos diferencia es la cámara. ¿Sí? Listo. Muy bien. Ruth me dice, ¿cuáles son las excepciones para delegar función de potestad sancionadora? Es que no se puede delegar. O sea, la única forma de yo poder atribuir, no delegar, sino tú atribuyes función sancionadora, es mediante la ley o un reglamento. O sea, en el reglamento tú tienes que establecer
quién tiene la potestad instructora, quién tiene la potestad sancionadora y quién resuelve los recursos impugnatorios. Pero doctor, no lo hemos hecho y estamos llevando sancionadores. Bueno, cualquier abogado probo con conocimientos básicos de derecho administrativo, en un contencioso administrativo te lo va a ganar. ¿Por qué? Porque estás atentando contra el debido procedimiento. Estás atentando contra la legalidad. Listo. Muy bien, doctores. Si hay preguntas, sin miedo. La idea es poder hacer que esta clase sea lo más eficiente posible. Listo. Sigamos hablando. Para que pueda aterrizar esta actividad administrativa llamada potestad sancionadora, es necesario el presupuesto, legalidad, como habíamos dicho, pero también el presupuesto debido procedimiento. Y el debido procedimiento de manera exclusiva te dice, a priori, porque ahorita vamos a hablar del debido procedimiento, es que tiene que aterrizar, ¿sí? Tiene que aterrizar mediante una forma jurídica llamado procedimiento. Y mediante este procedimiento sancionador, como primera finalidad, es el método cómo aterriza la actividad sancionadora. La segunda finalidad es que el procedimiento sancionador va a ser el medio por el cual usted, señor, va a garantizar la actividad administrativa sancionadora en relación al administrado. Porque no se olviden que el procedimiento administrativo, a diferencia de la tutela jurisdiccional, no tiene un tercero imparcial. Claro, no existe un tercero imparcial dentro de los procedimientos sancionadores en el cual equilibre las posturas. En el procedimiento sancionador no existe un tercero imparcial que vele por la tutela de derechos y la igualdad de armas. En otras palabras, y hay que decirlo sin miedo a equivocarnos, el procedimiento sancionador o la potestad sancionadora en su materialización es inequitativa. No existe un equilibrio administrativo. Mira qué chévere, ¿eh? Y entonces, como el legislador se ha dado cuenta de que no existe un equilibrio administrativo, o sea que estamos ante una relación poco cariñosa entre el administrado y la administración pública, por ende, hay que regular. Hay que establecer las garantías. ¿Dónde? En el debido procedimiento. Y es ese debido procedimiento el que va a determinar la estructura y el que va a determinar las funciones del instructor y del sancionador. Y es el que va a limitar esta actividad. ¿Cómo lo va a limitar? Como lo dije hace un comienzo, las garantías constitucionales, los principios del sancionador, los principios del mismo debido procedimiento, los presupuestos de legalidad que ordena la ley del procedimiento administrativo general. Y por ende, si usted, señor conductor, actor, instructor o sancionador o resolutor en segunda instancia, si usted atenta contra las condiciones y las garantías del debido procedimiento, se va a castigar con la nulidad de la sanción que usted emita. Claro. Por ende, segunda idea de por qué existe procedimiento sancionador es garantía en relación al administrado. Claro, porque ya de por sí el procedimiento administrativo
tiene un desequilibrio, ¿no? En cuanto a igualdad de armas. Y ahora imagínate eso, sumarle actividad sancionadora, en la cual me pueden suspender, me pueden inhabilitar, me pueden multar, pueden revocar un acto administrativo que en algún momento me otorgaron. Entonces, señor, las garantías tienen que ser más estrictas. O sea, y esa garantía estricta, ¿sí? Va a permitir, y eso está en relación a la razonabilidad, seguro ya en algún momento lo han hablado con el doctor que en un momento lo tuvo que desarrollar, ¿no? Esa razonabilidad me va a permitir conducir la finalidad de la sanción, de tal forma que sea proporcional al hecho cometido y se punibilice de manera eficiente, ni haciendo un abuso de derecho, ni contrario sensu, ni que la sanción sea tan ínfima, tan mínima, que no cumpla con su finalidad lesiva, ¿no? Entonces, el procedimiento sancionador va a tener esa condición, ¿no? Esa condición lesiva en cuanto a actuación o actividad administrativa. Entonces, esa garantía del procedimiento sancionador va a poder materializar, va a poder hacer aterrizar la actividad sancionadora, pero protegiendo las garantías del administrado. Ya tenemos dos presupuestos. Procedimiento sancionador, forma cómo se materializa la potestad sancionadora. Procedimiento sancionador, protege y genera garantías hacia el administrado. Y tercer presupuesto, procedimiento sancionador como, ¿sí? Recuerden, como medio procesal para poder determinar si se cometió o no se cometió una sanción. O sea, es el medio, y esto ya es eminentemente adjetivo, si se cometió o no la comisión de una infracción. Entonces, es un medio para determinar la actividad y la responsabilidad del administrado. ¿Sí? A ver. Ok, me informan que las preguntas lo van a realizar al final. Ya, dejen sus preguntas y los últimos 15 minutos nos dedicamos a resolver preguntas y consultas. ¿Sí? No hay ningún problema. Listo. Listo. Entonces, estamos ante esa situación, ¿no? Procedimiento sancionador que ayuda a determinar, ¿no? La estructura administrativa. Pero ahora yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes me pueden hacer las preguntas, yo voy a responder al final, pero ahora yo les pregunto. ¿Quién tiene la carga de la prueba en un procedimiento administrativo sancionador? ¿El administrado o la administración pública? A ver, los leo. O sea, ¿quién tiene la actividad probandi? Este es un tema que es bastante interesante para poder determinar una de las funciones de uno de los órganos dentro de la estructura sancionadora. A ver, ¿la administración pública o el administrado? O sea, ¿quién busca la verdad? El administrado, por ahí me dice la doctora Reina. ¿Qué dicen los demás? La idea es dinamizar un poco nuestra clase. El administrado, ya, excelente. Muy bien. Estamos 2-0. ¿Quién dice administrado o administración pública? O sea, ¿quién tiene la actividad, ¿no? Probandi. La doctora Ruth me dice la administración. Vale, like, está muy bien. No hay pregunta, no hay respuesta equívoca. Simplemente
son opiniones. Listo, y la cosa se ve aquí parado. Listo. Muy bien, gracias, doctores. Se valora mucho la participación. Y la respuesta, estimados amigos, es la administración pública. ¿Cómo que la administración pública, doctor? Sí, la administración pública. Es más, en cualquier procedimiento administrativo, la carga de la prueba lo tiene la administración pública. Y es más, en un sancionador, aún más. ¿Y quién tiene la carga de la prueba, en esencia? El órgano instructor. Claro. Por eso se llama etapa instructiva o etapa de instrucción, porque la instrucción se debe entender como la actuación o la actividad probandi. Pero antes de hablar de la actividad probandi, porque ahorita lo voy a explicar dentro del procedimiento administrativo, es importante señalar que la búsqueda, y no solamente es probar, sino llegar a la verdad. ¿Pero qué verdad, doctor? Una verdad material. A diferencia de la vía jurisdiccional o de la vía procesal, en la cual la búsqueda de la verdad o la verdad que se busca es una verdad eminentemente formal, porque un juez, salvo algunos casos excepcionales, ¿no? Como el laboral moderno, pero en la mayoría, verdad formal, ¿no? O sea, medios probatorios que presentan las partes, demandado, demandante, fiscalía, defensa, yo juez decido en mérito a la actuación probandi. Ya, en la administración pública las reglas cambian, porque tu administración pública te tienes que valer de todos los medios para poder, ¿sí? Resolver o para poder decidir. ¿Y quién tiene esa actuación probandi? El órgano instructor. Él tiene que buscar la verdad material. Mira, qué interesante, ¿no? Y eso es una de las grandes diferencias que vamos a encontrar entre el administrativo o el procedimiento administrativo y el procesal jurisdiccional, ¿no? La actuación probandi y la búsqueda de verdad que se pretende llegar o que se pretende observar. Porque se debe entender, si yo en esa actividad probandi, ¿sí? O en esa actuación probatoria, no acumulo los medios de defensa, ¿sí? Los medios o los elementos probatorios suficientes, vamos a tener que exonerar, que archivar, que declarar no sancionable al administrado. Claro. ¿Por qué? Por el principio de presunción de inocencia. Que básicamente ese principio de presunción de inocencia dentro del administrativo se llama presunción de licitud. Ya hay que utilizar el término correcto a nivel administrativo. Presunción de licitud. Esa presunción de licitud, estimados doctores y doctoras, va a permitir eximir de responsabilidad al presunto infractor. Claro. Pero, doctor, nos está hablando la parte procesal, la norma, y nos está hablando del cómo debe ser, ¿no?
Pero doctor, en la práctica es muy distinto el tema. Yo creo que de lo que usted está diciendo a los hechos, hay varias cosas que no están pasando, ¿no? Claro, porque si no estaríamos ya en un nivel de actividad sancionadora garantista, ¿no? Un garantismo de ultranza. Pero vayamos un poco a la realidad. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? ¿De verdad se están aplicando las garantías del sancionador? ¿Se está utilizando de manera eficiente la actividad sancionadora? Y la respuesta es, parece que no. Porque para empezar, el procedimiento sancionador no está cumpliendo con las garantías que debe tener el debido procedimiento. Claro, porque el debido procedimiento, ¿qué implica? Que si yo no encuentro elementos conducentes para poder sancionar o poder punibilizar actuaciones sancionadoras o elementos suficientes, no te podría sancionar. Presunción de licitud. Pero ¿qué es lo que está pasando? Muchas veces te sancionan y basta, ¿no? Y basta con el acta que nace de la actividad de fiscalización. O sea, te sancionan con, con un elemento probatorio, pero que nació de actividad previa. Entonces, señor, ¿para qué existe un órgano instructor? Claro. Entonces no debería haber un órgano instructor, no fiscalizas y después sancionas, ¿no? Tipo los procedimientos abreviados que de verdad no entiendo por qué existen. Los procedimientos abreviados sancionadores, ¿no? Tipo tránsito. O sea, de verdad, eso es garantismo. O sea, y la justificación, la eficacia, ¿no? La impunibilidad, la no punibilidad. Entonces, pues metan a la cárcel a la gente así también, ¿no? Porque hemos desarrollado tantas garantías a nivel constitucional casi ya durante más de 100 años y, y siguen sancionando de manera abreviada. Y si de garantías hablamos, para qué tocamos tierra roja, ¿no? ¿Para qué tocamos tierra minada? Disciplinario, ¿no? Muestra de un botón, la inmediatez de la sanción. No piensen que estoy haciendo hígado, es mi forma de exponer. No estoy molesto, doctores. A veces cuando expongo me dicen, doctor, creo que usted está molesto. Lo han agarrado en un domingo para que usted dicte clases. No, no. Yo disfruto mucho, de verdad, enseñando. Ah, ya les decían, entonces no hay que llegar a tierra minada, ¿no? No hay que llegar a tierra minada. ¿Dónde es tierra minada, doctor? Disciplinario, ¿no? Muestra un botón, la inmediatez de la sanción. Te sancionan en primera instancia, ¿sí? Te sancionan en primera instancia y esa sanción se convierte, ¿sí? Se convierte en inmediata. Entonces, ¿para qué existe la condición de la impugnación? Porque se debe entender que la actividad recursiva, ¿sí? Parte de la tutela jurisdiccional efectiva, que es un garantismo que también se debe aplicar a la actividad administrativa. O sea, de que el superior jerárquico revise las decisiones, pero en el disciplinario, creo que el legislador se olvidó de eso. Entonces, valiéndose de la eficacia, de la ética, ¿no? O sea, agarraron una bolita el principio de presunción de inocencia, el principio de debido procedimiento, y agarraron y lo botaron a la basura. Porque si usted quiere hacer su defensa, sí tiene derecho a apelar.
pero lo va a hacer desde la comodidad de su hogar, ¿no? ¿Y quién me paga esos 3, 4, 5, 6 meses que mi recurso de apelación está en servir o está en el apelante? Nadie. Entonces, ¿para qué hablamos de garantías? Y hay varios temas, ¿no? Los cuales podríamos comentar en los cuales se está aplicando de manera indebida mucha la actividad sancionadora. Yo creo que una de las justificaciones como administrativista que se podría dar es la juventud, ¿no?, que tiene el sancionador de manera estricta. Porque vale decir, si bien desde que nació, ¿no?, el, la ley del procedimiento administrativo general, que ya van a cumplir 22 años, ya se regulaban esos indicios que el sancionador debería ser garantizado o debería ser aplicable por el órgano o por la ley del procedimiento administrativo general. Pero no fue hasta el decreto legislativo 1272, que ya se dio por el año 2016, a fines, ya para ser exactos, 2017, en enero, empezó la gran reforma, que se consideró, ¿no?, la aplicabilidad de la ley madre, la 27444. Muy bien. Entonces, hay algunos comentarios, ¿no?, importantes de señalar dentro de la estructura sancionadora y de los órganos que lo desarrollan, ¿no?, en su actividad administrativa. Listo. Ahora, ¿qué más involucra este debido procedimiento desde la estructura administrativa? A priori, debería involucrar, ¿sí?, que tenga que recorrer toda una ruta respetando las garantías del debido procedimiento para que se me pueda aplicar una sanción, claro. O sea, tiene que recorrer un camino y tiene que recorrer estancias, ¿no? Ahora vamos a hablar de las estancias, porque vamos a hablar ahí de los órganos, del órgano instructor, del órgano sancionador. ¿Qué más? El debido procedimiento garantiza una etapa instructora y una etapa sancionadora. Ahí está el fundamento de los órganos. Y como dije al comienzo, esos órganos tienen que tener una delegación expresa de funciones con una norma. Además, que este debido procedimiento va a garantizar, ¿no? Y ahí viene de nuevo, ¿no?, la garantía inherente a la dignidad, a la esencia, a la persona, es decir, al administrado que se ve involucrado como presunto infractor de una actuación sancionada. Ese debido procedimiento va a nacer y va a involucrar lo que decíamos, ¿no?, el derecho a probar. Y les decía, si bien la actividad sancionadora va a nacer y la búsqueda probandi va a ser por parte de la administración pública, pero no te olvides que también el derecho el administrado tiene derecho a ser parte de la actividad sancionadora. Es más, su actuación probatoria no está sujeto a la preclusión de plazos, ¿no? Como se da como se da en el penal, en el civil, en el laboral. En el administrativo no hay preclusión de plazos. Señor, si quieres yo te presento medios probatorios cuando usted me lo requiera, pero independiente si me lo requiere o no, yo te puedo presentar alegatos, alegaciones. Antes de que resuelvas, órgano sancionador, te presento mis alegatos. Este derecho probandi me permite que yo pueda solicitar el uso de la palabra. En algunos procedimientos sancionadores están regulados, en algunos otros no. Y eso está en relación al derecho de la defensa técnica, ¿no? Claro, si bien en el procedimiento o en el derecho administrativo no existe la idea de la defensa cautiva,
pero yo me pongo a pensar un administrado que no tiene conocimientos de derechos. Es más, estamos ante una situación de desequilibrio administrativo. Es más, estamos jugando a las sanciones que pueden atentar gravemente contra el patrimonio, contra el pecunio, contra el derecho laboral. Entonces, ¿quién más que un abogado que por lo menos tenga los conocimientos suficientes en derecho administrativo? Porque hay que entender que el derecho administrativo tiene sus propias reglas. Y a veces, de manera errónea, algunos colegas quieren aplicar principios procesales en actividad administrativa. Graso error. El procedimiento administrativo tiene su propio derecho. Por eso estamos estudiando el diplomado en Paracletos, ¿no? Y por otra parte, la motivación, ¿no? Presupuesto esencial, ¿no? Porque la motivación no es condicionar los elementos de hecho o los elementos de derecho para poder resolver o para poder tomar una decisión de determinada actividad administrativa, sino que esa actuación o esa actividad, ¿sí? Es preciso señalar, ¿sí? Que tiene que existir ciertas condiciones, porque el motivar implica el cómo razona el actor administrativo, es decir, el servidor civil, cómo razona, cómo piensa la administración pública para que tome esa decisión, ¿sí? Muy bien, ahí voy a dejar el debido procedimiento porque de esto podríamos hablar una clase y, y habría muchos puntos que tendríamos que tocar, ¿sí? Listo. Entonces, vamos a hablar y vamos a seguir hablando de los órganos, pero vamos a hablar desde la estructura sancionadora. ¿Qué órganos debe haber? Un instructor, un sancionador y un órgano apelante. Pregunta, ¿puede haber algún supuesto en la cual no exista un órgano apelante? ¿Sí o no? Creo que esa pregunta lo debería hacer cuando hablamos de recursos, ¿no? Que creo que está más adelante. Pero ya la mandé. Es decir, no existe un órgano superior que resuelva. Y la respuesta es sí, son casos muy puntuales en los cuales nos vamos a encontrar, o sea, no es que no exista un órgano superior, sino que es el mismo órgano en primera instancia el que va a resolver los recursos de apelación. En algunos casos puede desaparecer el recurso de apelación, como es en el caso de contrataciones con el Estado, porque ahí se presentan reconsideraciones en instancia única ante el Tribunal de Contrataciones. Mira qué chévere, ¿no? O sea, el derecho administrativo, el derecho sancionador es variopinto, ¿no? Puede tener varias situaciones. Pero vayamos a lo que, a los órganos, ¿no? Entonces, básico, 3 órganos. Sin embargo, recordemos que antes de que inicie un sancionador, tiene que existir o tiene que haber un órgano o un órgano fiscalizador que realice actividad administrativa de fiscalización. Oye, mira, qué interesante punto, qué interesante situación que se encuentra para poder hablar de fiscalización. O sea, puede nacer o puede aparecer un órgano fiscalizador. ¿Y ese órgano fiscalizador qué hace, Adilson? ¿O de qué se encarga? De realizar actividad administrativa de inspección, de control y de fiscalización, como lo llamen dentro de tu entidad pública. ¿Cuál es la finalidad? Realizar actuaciones de control, a priori. 2, advertir infracciones. Aunque muchos órganos, a veces fiscalizadores,
pareciera que estarían en una cacería de brujas, ¿no? Buscando culpables, ¿no? No, 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 señor, no te olvides que la fiscalización es un mecanismo también de control social, pero es un mecanismo preventivo, ¿sí? Listo, y acá hay algo interesante para poder diferenciar. El fiscalizador o la fiscalización no es parte del procedimiento sancionador. No es parte, son dos caras tal vez de la misma moneda, pero son órganos que gozan de su independencia. Pregunta, yo le regalo un libro de Derecho Administrativo a quien me conteste esto, a los dos primeros que me contestan, pero aquí rapidito, ya me escriben por interno y yo se los paso. ¿Cuál es la finalidad? ¿Y cómo concluye? Vamos a hablar de cómo concluye, para hablar de cuestiones materiales. ¿Cómo concluye la fiscalización? ¿O con qué acto concluye una fiscalización? Listo, un minuto. ¿Con qué acto concluye una fiscalización administrativa? A ver, informe de instrucción. No, Karen. ¿Nadie se atreve? O sea, ¿con qué termina una fiscalización? Es el último, porque no se olviden que este acto, ay, excelente, gracias, reina, con un acta de fiscalización. Ya al final me escribes por interno, reina, y te comparto mi libro, ¿sí? Un libro por ahí. Claro, por eso les decía, ¿no? Son cosas muy distintas hablar de la fiscalización que hablar del sancionador. Porque a veces creemos que la fiscalización termina con la resolución de inicio del sancionador, ¿no? Eso está en otra etapa, o eso está dentro del sancionador. La fiscalización concluye con el acta de fiscalización, ¿no? Donde se advierte, ¿sí? Cuáles son las conductas posiblemente infractoras. Listo, ahí concluye, porque no se olviden que las actas de fiscalización son inapelables. O sea, lo que tú cuestionas es la actuación administrativa dentro de la fiscalización para posterior a ello declarar la nulidad o que no haya haber una decisión sancionadora, pero eso es la forma, eso es el método, ¿sí? ¿Vale? ¿Me dejo entender? Entonces, primera idea, fiscalización concluye con acta de fiscalización. La fiscalización o el órgano que realiza fiscalización no es parte del sancionador. O sea, ¿qué hace la fiscalización? Pone en conocimiento, advierte infracciones. O en el mejor de los casos, en su medida, en su versión buena, entre comillas, buena, busca corregir las posibles actividades que van en contra de la ley por parte del administrado. Y eso es su buena parte, ¿no? De la fiscalización. También el sancionador no, el sancionador punibiliza. Listo. Muy bien. Entonces, después de ese acta de infracción, y posiblemente se ha cometido una conducta infractora, entonces, este acto de infracción, ¿en qué se convierte? En un indicio, en un medio probatorio suficiente para dar inicio al procedimiento sancionador. Y ahí nace, ¿sí? Y ahí nace el siguiente personaje, el siguiente órgano, ¿no? Llamado órgano instructor. Y este órgano instructor va a ser el que va a notificar, va a solicitar los descargos al administrado, ¿sí? Pero lo más importante, independientemente, porque no estamos hablando de la estructura, estoy hablando de la chamba del instructor, va a realizar actos de instrucción. Y esos actos de instrucción, estimados amigos, ¿sí? Esos actos de instrucción dentro del ejercicio probatorio, ¿qué es? Recopilar elementos de prueba. Recabar información. En esa actuación instructiva
Dentro de la dogmática administrativa se conoce como actos de sustanciación, porque hay que llegar a la sustancia, hay que llegar a la esencia para poder determinar responsabilidad o eximir de responsabilidad o hacer un análisis correcto del grado de responsabilidad, porque no se olvide que la responsabilidad en el administrativo sigue siendo subjetivo. Aunque bueno, la misma ley de procedimiento dice, salvo que la ley especial diga que es objetivo, ¿no? Caso contrataciones, caso tributario, caso ambiental, ahí es la responsabilidad objetiva, ¿no? Del cual no me voy a referir el día de hoy, es otra discusión, ¿no? En otro escenario. Entonces, pero entonces específicamente como órgano instructor, ¿qué puedo realizar? Puede realizar actos probatorios. ¿Y qué implica eso? ¿Qué puedo hacer? Solicitar comparecer a las partes, al administrado, solicitar información a terceros, realizar actuaciones periciales, puedo solicitar testimonios, puedo hacer constatación al lugar de los hechos, ¿sí? Puedo solicitar información a terceros, bueno, ya dije, solicitar información a entidades de la administración pública y toda aquella actividad material, probandi, que me permita determinar responsabilidad. Mira qué chévere, mira qué interesante es la actuación del instructor. ¿Cómo concluye su chamba el instructor? Informe final de instrucción. ¿Cómo concluye entonces? Emitiendo un informe final. Y ese informe final se hace de conocimiento al administrado. En ese informe final se determina si hay responsabilidad o no hay responsabilidad. ¿Para qué? Para que llegue la etapa sancionadora. Y ahí nace el siguiente personaje, el siguiente órgano, el siguiente usuario, perdón, el siguiente actor dentro de esta actuación sancionadora. ¿Y cómo se llama ese actor? Órgano sancionador. Y ese órgano sancionador, ¿qué va a buscar? Su primera labor, determinar la responsabilidad. Pero más importante, hacer un análisis correcto de la responsabilidad. Claro, porque determinar la responsabilidad parecería sencillo, ¿no? Con las actuaciones y los elementos de prueba, que por cierto, presentó el órgano instructor y que en la mayoría de casos generan una relación de dependencia, ¿no? No hay esa independencia como existe entre la Fiscalía y el Poder Judicial. Los dos son órganos que gozan de su autonomía. A cambio, en el órgano instructor y el sancionador, ambos dependen de la misma entidad. Por eso es que el sancionador tiene que hacer una actividad bastante interesante en cuanto a la determinación de la responsabilidad, pues va a tener que hacer un análisis ante los ojos de la razonabilidad. Va a tener que hacer un análisis en relación a los actos de imputación y a los actos de defensa. Va a tener que hacer un análisis ante los elementos eximentes o atenuantes de responsabilidad. Bueno, y en el peor de los casos, hará un análisis, cuando la ley lo permita, de supuestos agravantes de responsabilidad. En algunos casos, para poder determinar la sanción, tendrá que hacer un análisis de la ley objetiva del procedimiento sancionador, porque es muy complicado, creo que en eso hay mucho que trabajar todavía en nuestro sistema jurídico, y es determinar de manera puntual, objetiva, responsabilidad. Solamente hay algunos supuestos para determinar responsabilidad, por ejemplo, caso Sunafin, ¿no? O sea, ¿cómo determino cuánto es la multa que voy a aplicar? Entonces Sunafil te da un cuadro medio matemático, ¿no? Entra ahí el famoso análisis económico del derecho y te dice, para poder sancionar, ¿sí? Tenemos que aplicar
es lo siguiente. Vamos a tener que aplicar primero, ¿sí? Primero, vamos a tener que aplicar, primer punto, tipo de empresa. En caso es una fila. Después, la falta que cometiste. Y tercero, la cantidad de personas que resultaron afectadas. Listo. Y en mérito de eso sacas tu proporción, sacas tu media y sancionas. Ya sabes, y ya tienes una regla más o menos matemática para poder sancionar. Pero no en todos los casos así. Hay casos donde se aplica una responsabilidad subjetiva muy, pero muy amplia. Y eso genera grandes problemas en cuanto a determinación de sanción. Una misma entidad sanciona a una persona A con una multa de 10 UITs y al otro con una multa de 50. Y ambos cometieron la misma infracción ante las mismas circunstancias. Yo le he pasado. Entonces, ¿cómo estandarizas criterios? Y yo creo que eso es una de las grandes chambas que vamos a encontrar dentro de la actividad sancionadora. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Me dejo entender hasta acá? Sí, ya no se preocupen. Listo. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Me dejo entender? Listo. Vamos a seguir, ¿sí? Entonces, una vez que determinaste la responsabilidad, ¿sí? Y en el supuesto de que tú sancionas o de que tú punibilizas, existe y nace la idea de la actividad recursiva. ¿Sí? A ver. Creo que no aparece en mi diapositiva la actividad recursiva. Ya, pero igual vamos a hablar. ¿Qué implica la actividad recursiva, estimados doctores y doctoras? La potestad de poder recurrir al órgano superior para poder cuestionar la decisión del órgano en primera instancia. Claro, no se olviden que la actividad recursiva va a nacer, ¿sí? Va a nacer de la potestad o del derecho, ¿sí? De tutela jurisdiccional efectiva. Mira qué interesante, ¿no? Y esa tutela jurisdiccional efectiva dentro de la actividad recursiva, ¿qué implica? Que el órgano, se debe entender superior jerárquico, pueda hacer una revisión de la decisión. Ahora, no se olviden que los recursos administrativos son actos de carácter particular. Es decir, que yo puedo, y el único que puede impugnar un acto es el sancionado. No el denunciante, no el tercero, el afectado, si es que existiera, salvo que estemos en un trilateral, pero es un acto particular. Si quisiéramos hablar desde la perspectiva material, la apelación es un mecanismo de revisión de los actos administrativos. ¿Con qué finalidad realizo la impugnación? Que el superior jerárquico haga una reforma del acto administrativo, ya sea declarando su nulidad o ya sea reformando la decisión. ¿Por qué? Porque me están causando agravio. ¿Cuáles son los efectos de la impugnación? ¿Cuáles son los efectos de la impugnación, estimados doctores? A diferencia, por ejemplo, del derecho penal, ¿qué implica la impugnación? La suspensión de la ejecutividad y de la ejecutoriedad. En otras palabras, la sanción no se va a poder materializar si es que apelo.
¿Sí? Y tampoco la administración pública va a poder materializar ese presupuesto de ejecutoriedad, es valerse de la fuerza pública, valerse de sus propios medios para cumplir la decisión del acto administrativo, tampoco lo va a poder hacer. Es más, si lo llevo a contencioso administrativo, salvo excepciones muy puntuales, tampoco se va a poder materializar esa decisión. Ahora, algo que debemos señalar es que ese recurso impugnatorio tiene un plazo para ser planteado o impugnado, y es de 15 días. Aunque creo hubo un proyecto de ley, creo que hace 3, 4 días que se ha aprobado, que los plazos para la reconsideración o para que resuelva el órgano en instancia reconsiderativa van a ser menores. De verdad voy a prever ese tema. Pero tienes 15 días para impugnar. Y doctor, ¿qué pasa si es que no impugno? ¿Qué figura se da si no impugnas? Aparece la idea del consentimiento del acto administrativo. Consiento la decisión y para el sancionador será consiento, ¿sí? La sanción. ¿Y qué es consentir? Es que se puede materializar la ejecutividad y la ejecutoriedad del acto administrativo. Oye, mira qué idea tan interesante dentro del ejercicio sancionador. Muy bien. Existen, ¿sí? Básicamente, ¿cuántos recursos? ¿Quién me contesta? ¿Cuántos recursos existen? Así de memoria. ¿Cuántos recursos impugnatorios existen? 3. Gracias, Nora. 3 tipos de recursos impugnatorios. Efectivamente. ¿Sí? ¿Cuál es el primer recurso del cual vamos a estudiar? Recurso de reconsideración. ¿Puedo reconsiderar la decisión que se emitió en primera instancia? Claro, se llama reconsideración y se interpone ante el mismo órgano. Pero ¿cuál es la idea base? Que este recurso va a radicar y va a permitir que la misma autoridad administrativa que conoció el procedimiento administrativo revise nuevamente el caso. ¿Fundamentado en qué? En la nueva prueba. Claro. ¿Y qué implica la nueva prueba, Edison? La nueva prueba, para empezar, dentro de la actividad administrativa, tiene una connotación muy distinta a la nueva prueba en el derecho penal, en el derecho civil. Pues la nueva prueba en el administrativo puede ser una prueba que no necesariamente nació posterior o que no se conocía posterior a la emisión del acto administrativo, sino puede ser una prueba que por estrategia procesal lo tenía como un as bajo la manga y que ya lo tenía hace mucho tiempo, pero que no lo quería presentar como actuación probatoria. Claro, porque esa nueva prueba implica que yo modifique de manera material, porque lo único que puedes cuestionar mediante la reconsideración son actuaciones materiales, ¿sí? Es decir, actividad probatoria, actividad material, o sea, situaciones de puro hecho. Listo. Y este recurso de reconsideración no implica que no puedas plantear la apelación. Es más, el recurso de reconsideración es un recurso de carácter opcional. Recomendación de alguien que viene ya muy buen tiempo trabajando y litigando, no pierdan su tiempo reconsiderando. Bueno, con la reforma legislativa espero que los plazos se reduzcan, pero de verdad yo les recomiendo que de frente váyanse a la apelación, sobre todo en sancionador.
es muy poco probable, y se lo digo por experiencia, que de verdad te reconsideren. De verdad. Pero si quieres hacerlo, dale. Por otra parte, van a hacer el recurso de apelación, y en el cual sí puedes cuestionar temas de puro derecho, o sea, debido procedimiento, motivación, competencia o interpretación de las pruebas producidas, ¿no? O sea, elementos de hecho. ¿Quién resuelve? Por regla, debería ser el órgano jerárquicamente superior. Sin embargo, hay ciertos supuestos en el cual la apelación y sobre todo el sancionador se va a modificar en cuanto a la competencia. ¿Por qué? Porque la misma ley así lo establece. Y esta competencia se va a modificar porque va a llegar a otros órganos. Por ejemplo, las apelaciones de disciplinarios que llegan al Tribunal del Servicio Civil. Las apelaciones que nacen de actividad, o por ejemplo, en muchos casos, sancionadores o disciplinarios universitarios llegan a los consejos o al pleno, ¿no?, universitario. O por ejemplo, al Tribunal de Contrataciones con el Estado. Bueno, aunque ahí es una instancia única. O al Tribunal de Deportes. O al Tribunal, ¿sí?, de Indecopi. Mira qué interesante, ¿no? Y por último, está el recurso de revisión, ¿no? El recurso de revisión, estimados amigos, es un recurso de manera o de carácter excepcional, ¿sí? Ese recurso excepcional solo se puede interponer, ¿sí? Solo se puede interponer cuando la propia ley establezca su o lo prevea dentro de su estructura procesal. Es decir, si la propia ley no establece que puedes plantear revisión, desaparece la revisión. Algunos ejemplos de revisión, profe: los recursos de revisión que se presentan por faltas muy graves ante el tribunal de SUNAFIL. O, por ejemplo, el recurso de revisión que antes se establecía dentro de la estructura de contrataciones con el Estado. Después, con la modificación, desapareció el recurso de revisión. Son algunos casos excepcionales que se establece la revisión. O recientemente, ¿no?, las revisiones que se hacían por temas de exclusiones, que para mí es un sancionador medio raro, ¿sí?, en temas relativos a materia electoral. Sí, justo estaba escribiendo un artículo, pero de verdad me ganó la premura del tiempo, porque de verdad ese sancionador es un híbrido, ¿no? Con medio control político, medio sancionador, medio procedimiento administrativo, medio procedimiento, medio proceso jurisdiccional civil, pero bueno, es otro ejemplo, ¿no?, que les podría traer. Listo. Muy bien, hasta ahí con el tema de los recursos impugnatorios. Ahora quiero hablar un poco, para terminar mi temario que me han pedido, porque si no me va a quedar el tiempo chico de verdad, es hablar un poco de las medidas complementarias, ¿no? Eh, Dos puntos previos. Medidas complementarias, para empezar, ¿sí? Infracción, presupuesto de hecho y también de derecho, claro, porque tiene que estar tipificado, o sea, infracción. Sanción, ¿qué es la sanción? La consecuencia jurídica previa a procedimiento administrativo que acredita la comisión de la infracción, o sea, sanción, pero a la par existe algo que se llama medidas correctivas, ¿sí? O también lo vamos a llamar en algunas estancias, ¿no?,
administrativas como medidas complementarias. ¿Sí? Muy bien, esas medidas correctivas, primero, deben estar debidamente tipificadas. En otras palabras, yo no puedo prever una medida correctiva o una medida complementaria si es que esta no está tipificada en la ley o en el reglamento si la ley lo permite, caso municipal, por ejemplo. Esas medidas correctivas deben ser razonables y ajustarse a la intensidad, porque a veces suele pasar que las medidas correctivas pueden llegar a ser mucho más lesivas que por sí de las propias sanciones. Claro, imagínate una incautación o, por ejemplo, las medidas en temas relativos a ambientales, que son las multas coercitivas, y a veces las multas coercitivas parecen más agresivas que las propias sanciones. Entonces, estas tienen que ser razonables, tienen que ser o tener una justa medida, tiene que medirse o tiene que estar en relación a la proporcionalidad y a las necesidades de los bienes jurídicos. Por otra parte, vamos a encontrar medidas, y esas medidas correctivas pueden ser, por ejemplo, las medidas de reposición, que son las más comunes, porque las medidas de reposición, ¿qué implican? Retornar, restituir al estado anterior, antes o al anterior de la comisión de la infracción. Por ejemplo, típico caso de un cierre de local sin licencia. Señor, ¿qué pasa si es que yo voy, te cierro el local? ¿Qué estoy haciendo? ¿Te estoy sancionando? No. Estoy buscando que usted, señor, se ponga derecho. Es una medida de reposición y vaya a la municipalidad que quiere funcionar. Excelente, pero obtenga su licencia. O, por ejemplo, en época electoral, cuando habían personas, ¿sí? Perdón, OMPE, o a veces Jurado Nacional de Elecciones, publicidad, por ejemplo, en locales públicos o en locales cercanos a entidades o instituciones públicas. Muy bien, la orden de cese. Bajen ese cartel. ¿Pero por qué, señor? Porque usted, señor, está realizando una actividad prohibida y es inmediato. Muy bien, después te multaremos, después te sancionaremos, pero una orden de cese. Las medidas resarcitorias que por lo general buscan recuperar, ¿no? A veces costos que ha previsto la administración pública o restituir a veces, ¿sí? Daños ocasionados cuando estos ya son irreversibles. Imagínense que se destruya patrimonio cultural o modifiques, ¿no? Tumbes una pared de Sacsayhuamán. Entonces alguien dirá, pues, te lo vuelvo a levantar. Ah, señor, pero acá hay una medida, acá hay algo que es imposible ya reconstruir. O sea, ya no vas a poder dejar en el estado anterior por el valor histórico. Entonces tienes que resarcir. No estoy diciendo que sea una multa. Estoy diciendo que usted tiene que pagar, ¿sí? Tampoco es una indemnización, pero usted va a asumir los costos para recuperar los actos de remediación. O algunos casos en los cuales, por ejemplo, las medidas de ejecutoriedad, como es la ejecución coactiva, para poner un ejemplo, involucra gasto. Vamos a contratar personal, vamos a contratar un tasador para rematar. Entonces, señor, una medida resarcitoria es que usted me pague lo que yo estoy invirtiendo en ejecutar eh, la actividad coactiva. Y por último son las medidas de coacción o forzamiento de la ejecución, ¿no? Por ejemplo, en algunos presupuestos se puede realizar actos de compulsión de las personas, así tipo fiscalía. Por ejemplo, en Indecopi está previsto eso, sobre todo en temas de competencia desleal. O multas coercitivas, caso EFA. O sea, no quieres eh, ponerte
O tomar la medida de remediación, muy bien, señor, multa coercible. ¿Sí? Listo, eso en relación al tema de las medidas complementarias. Y por último, me han pedido que hable de la prescripción, ¿no? Tema bastante interesante. Porque la prescripción administrativa, a diferencia, para ser objetivos y no darle mucha vuelta, a diferencia de la prescripción civil, por ejemplo, extingue la acción, ¿sí? O sea, el poder recurrir, o sea, la actividad procesal, y también extingue la obligación o la responsabilidad. ¿Cómo así, doctor? Yo no soy civilista, ¿sí? Pero sé que por reglas de prescripción, por ejemplo, de una deuda, son 10 años, ¿no? Creo, no sé si habrá modificado el Código Civil o el procesal civil. Pero si usted, señor, después de 10 años, quiere recurrir a la vía jurisdiccional para que me pague, bueno, ya prescribió la acción, pero no el derecho. Entonces, si después de 10 años de buena fe el deudor se convierte en millonario y te dice te voy a pagar, listo, te pago. Pero en el derecho administrativo desaparece eso. Porque en el derecho administrativo, sancionador, se extingue tanto la acción como también la obligación y la responsabilidad. Es decir, por regla, salvo que la ley especial, ahorita vamos a hablar de la ley especial, determine la fecha o la prescripción, que son 4 años. Entonces, después de los 4 años, en este presupuesto, ya no voy a poder accionar administración pública con un sancionador, pero tampoco el administrado ya tiene responsabilidad, desaparece su responsabilidad. O sea, es muy diferente a la prescripción civil, para poner un dato a nivel doctrina. Ahora, esa prescripción, ¿cómo se va a determinar? Por la ley. Y ahí hablamos un poco de la legalidad, ¿no? De la determinación de plazos, porque la ley de procedimiento administrativo establece que quien va a determinar el plazo de prescripción es la ley especial. Y si no hay una ley especial, subsidiariamente se aplica la ley de procedimiento administrativo general, es decir, la prescripción es de 4 años. Pero puede haber casos en los cuales puede ser mayor a Ibsen, sí, claro. Por ejemplo, en temas tributarios, ni qué decir, pero por ejemplo, en tema de competencia desleal, la prescripción es de 5 años en Indecopi. Pero miren, pero en Indecopi también la prescripción en temas relativos a la protección del consumidor es de 2 años. Es decir, en 2 procedimientos administrativos diferentes existen 2 plazos de prescripción distinta. O en el caso, por ejemplo, de procedimientos sancionadores ante el Tribunal de la OCE, es de 3 años. O sea, plazos menores. ¿A partir de qué momento se computa la prescripción? A partir del día siguiente de la comisión de la infracción. Y se computa en plazos, en días calendarios. ¿Sí? Pero con la modificación del 1272 del decreto legislativo, hubo una modificación bastante interesante, que para mí todavía hace falta un poco reglamentar y llevarlo a una realidad objetiva, porque hay ciertos vacíos que la propia ley del procedimiento no te lo explica, y es el plazo de reanudar, ¿sí?, el cómputo de la actividad sancionadora. Porque dice la ley, si se mantiene paralizado más de 25 días el trámite del sancionador, se vuelve a computar el plazo de prescripción. Pero ¿y cómo dejo registro de eso? O sea, tendría que yo, sancionable, estar con mi calendario, ¿no? Muy bien, esta fue la última actividad sancionadora por parte, o la última actividad dentro del procedimiento administrativo, ¿sí? Entonces, muy bien, voy a contabilizar 25 días, muy bien, día 26, computa de nuevo la prescripción. Y si durante ese plazo llega
a los 4, 3, 2 años al plazo de prescripción, tú solicitas la prescripción, pues, ¿sí? Eh, las reglas del procedimiento así lo establecen. Pero es un poquito complicado, ¿no? Como pueden establecer, no estaría pendiente de qué plazo, de cuánto computa, de qué tiempo. Listo. La actuación de prescripción puede ser declarada de oficio o puede ser declarada, ¿sí? Como medio de defensa. En ambos supuestos es plenamente válido. Listo. Hay algo interesante que valdría comentarlo, y es la prescripción sobre la exigibilidad de las multas impuestas. ¿Cuánto tiempo de plazo tiene para que se materialice la ejecución forzosa, es decir, el procedimiento coactivo o otros medios de ejecución, de ejecutoriedad del tema de multas? En relación a multas, 2 años. Si en 2 años, señor, no iniciaste tu coactivo, o sea, toda la vida me vas a poder cobrar, no, tienes 2 años. Y si en esos 2 años no realizaste ninguna coacción, ninguna actividad coactiva, entonces, señor, también se prescribe la acción o la actividad de ejecutoriedad del acto administrativo que implica el cumplimiento de esa sanción. Entonces, no es que toda la vida voy a ser plausible de ser perseguido. No, 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 no. La exigibilidad de las multas impuestas también prescribe. Al lado de ese presupuesto de ejecutoriedad, pueden haber medidas de carácter provisional o también llamadas medidas cautelares, ¿no? Que muchas veces busca garantizar, ¿sí?, la eficacia de la resolución final, que por lo general esto se da ya post emisión o a paralelamente emitido, ¿no?, el acto administrativo, o aunque hay supuestos, como por ejemplo el disciplinario, donde se pueden prever medidas provisionales, que ahí lo llaman medidas cautelares, ¿no? O sea, por ejemplo, retirar provisionalmente, por ejemplo, en casos de, de acoso, ¿sí? En el trabajo se puede retirar al posible infractor, obviamente remunerándole, pero para que no modifique la actuación procesal, medidas provisionales. Y por último, quiero hablar un poco del tema de la caducidad, ¿no? De la caducidad, ¿sí? Y cuando hablamos de la caducidad, también es una figura bastante interesante dentro de la actividad administrativa, puesto que la caducidad, ¿sí?, implica el plazo para resolver los procedimientos sancionadores iniciados de oficio son de 9 meses contado desde la fecha de imputación de cargos. ¿Qué implica la caducidad? Es una forma, ¿sí?, de extinguir la acción administrativa, ¿sí? No la potestad, no la actividad, solamente, ¿sí?, la actuación administrativa, es decir, el procedimiento sancionador. Ahora, estos 9 meses de plazo, ¿sí?, tienen que ser consecuentes, seguidos, ¿sí? Es decir, solamente se puede aplicar caducidad, que se puede ampliar hasta por 12 meses para que tú apliques caducidad, si es que de manera mm, no se ha suspendido la actuación administrativa. Es decir,
del mes 1, del día 1 al mes 9, no ha habido ninguna actuación procesal por parte de la administración pública. Ahora, esto operará al vencimiento de este plazo y la caducidad puede ser declarada de oficio o puede ser declarada de parte, o sea, como medio de defensa. O sea, tiene que ser ininterrumpido. Y ahora, esto solo se va a generar y solo se aplica en primera instancia. Pero hay algo interesante en la caducidad. Les decía, ¿no? A diferencia de la prescripción, la caducidad solamente extingue la actuación procesal temporalmente. ¿Por qué? Porque la entidad puede volver a iniciar procedimiento administrativo sancionador. O sea, foja cero. Digamos, está ahí en la etapa sancionadora, en la última instancia, a punto de emitir, y por alguna razón se suspendió su actividad por 9 meses. Entonces, señor, aplico caducidad y la entidad va a tener que volver a foja cero, es decir, instruir de nuevo, recopilar medios probatorios, aunque parece un absurdo, ¿no? Porque lo tengo todo, pero igual, ¿no? Eso es lo que dice la ley, para volver a iniciar procedimiento sancionador. Eso es la nueva figura de la caducidad, porque la caducidad en otras figuras legales extingue también la acción y el derecho, muy parecido a la prescripción. Pero bueno, esa es la novedad, bueno, ya no tan novedad, que nos trae el procedimiento sancionador en la actualidad. Listo, doctores. Hasta acá la parte expositiva. Varía un poco mi metodología, pero vale que respetar las reglas de los organizadores, ¿sí? Y bueno, en este tiempo que tenemos, creo 15, 16 minutos, un poco más, pueden hacerme todas las preguntas, consultas que tengan. Voy a revisar la caja de comentarios ahora. Igual, tienen mi número, tienen mi correo electrónico, pueden revisar mi página personal, Aidson Castillo Miranda, ¿sí? Y pueden prever, ¿no?, las actividades, o siempre estoy realizando alguna actividad relativo, colgando normas, cápsulas que puedan ser valiosas para cada uno de ustedes. Entonces, a ver, voy a retroceder para poder revisar sus preguntas, o pueden levantar la mano, la opción de levantar la mano, para que puedan hacer sus preguntas de manera verbal, ¿sí? Listo, a ver. Voy a contestar las respuestas, una de manera eh, escrita y otra de manera verbal. A ver. Mm, a ver, por ahí comentarios. A ver, Marco Rodríguez me dice: una vez aperturado el PAD, posteriormente a realizar el descargo correspondiente, el órgano instructor califica no al lugar y notifica el informe al investigador. ¿Es necesario que se emita un acto resolutivo o solo informe de no hay lugar? Tiene que haber un acto, una decisión, sí, que no hay lugar, porque esta puede ser modificada incluso en segunda instancia. A ver. Ya, creo que es la única pregunta que han hecho. Listo, a ver, el doctor, creo que por ahí hay una pregunta. De verdad pueden hacer todas las preguntas que quieran. Siempre es bueno dar un paso. ¿A quién le damos pase? Al doctor Jairo Cuba Julca. Por favor, darle la Doctor, opción de... ¿Sí? doctor, entonces ya ya podemos dar pase a las preguntas ya. Sí, claro, claro, claro. Vale, vale. Ah, muy bien. Doctor Jairo, entonces lo escuchamos. A ver, déjeme observar, a ver, tal vez no le han activado el micrófono al señor Jairo. A ver, yo le activo. Listo. Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Bueno, primero agradecerle por la ponencia. Bueno, ha estado muy interesante. Mi pregunta es lo siguiente, ¿no? En el procedimiento administrativo sancionador, ¿no? Menciona que una de las eximentes en el tubo de la 27444, una de las eximentes es que si el administrado subsana
con anterioridad a la notificación del inicio del PAS. Sin embargo, en Contraloría menciona que esa subsanación voluntaria antes de iniciado el PAS no es eximente, sino es atenuante, ¿no? Pero si nosotros verificamos que en el tubo de la 27444 son normas mínimas, ¿no? Dice que no podrá contener, no, las normas especiales no podrán contener normas menos favorables a los administrados. Sin embargo, en Contraloría, pues no lo consideran así, ¿no? Y mi consulta es en un proceso judicial, ¿no? Pues, llevándole al contencioso, ¿se podría revertir esa situación? Lo que pasa, te voy a ser sincero, Contraloría tiene su propia regla. Yo creo que no debería ser aplicable, pero Contraloría ha establecido su paz en el marco a la libertad sancionadora que le dan. Podría ser discutible en un contencioso. Es más, esa misma regla aplicable que tú estableces es la misma regla que aparece en el disciplinario también. Por ejemplo, la subsanación voluntaria en el disciplinario no es causal de eximencia, sino de atenuancia también. Entonces, pareciera que desaparecería esta figura. Ahora, para mí, en el tema disciplinario no hay problema. En el tema sancionador y Contraloría hay un problema de aplicación de legalidad, porque estamos contraviniendo las garantías mínimas que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General. Contraloría tiene una interpretación diferente. Ellos se basan, ¿no?, en el principio de eficacia, en el principio de correcto funcionamiento de la administración pública para aplicar estos principios. Para mí, errado. En un contencioso lo podrías cuestionar, sí, yo creo que sí. Que un juez garantiza, te lo daría, yo creo que sí. Listo. Muy bien. Al doctor Edwin Huerta hay que darle permiso, el pase, por favor. A ver, yo le habilito, doctor, el micrófono. Buenas noches, doctor. Le escucho, doctor. Sí, bueno, en primer lugar, felicitar por su ponencia, doctor, y bueno, la consulta era la siguiente, ¿no? En un proceso administrativo disciplinario que se realiza un servidor público, el hecho de la notificación, doctor, se notifica al domicilio real del el 27444, dice que se le debe notificar al domicilio real del administrado o al domicilio que el administrado haya puesto en conocimiento de la entidad, ¿no? En el último año. Ahora, a ver, eh, hay una resolución de Contraloría que señala un domicilio, pero ese domicilio no es el que lo tiene la administración pública, y tampoco es el domicilio real. Entonces, la notificación cuando se inicia en la entidad va al domicilio real, y el administrado no contesta o no hace los descargos porque se señala después que no ha tenido conocimiento porque no se le ha notificado correctamente y que se le debería de haber notificado al domicilio señalado por Contraloría. Entonces, ¿cuál es la realidad o cómo es el procedimiento que se debería adoptar acá por la administración? ¿Es al domicilio real, al domicilio señalado por Contraloría o al domicilio que señala en última instancia el administrado, pero que no ha puesto en conocimiento de la administración pública, de la entidad que lo está sancionando? Gracias. En primera instancia, doctor, se tiene que notificar al domicilio que señale el administrado. ¿Sí? O sea, ese es el domicilio válido. Porque si tú me dices que estamos ante una situación disciplinaria, de verdad yo no tendría ningún problema en notificar en la misma oficina. ¿Sí? Porque lo que tú tienes que acreditar es el conocimiento de la imputación. Ahora, ¿qué pasa si no tengo domicilio? La ley que dice, tienes que notificarle en el domicilio donde en el plazo de un año ha realizado algún procedimiento o alguna actividad administrativa. Ahí caería lo de Contraloría, ¿no? Porque hace un año se ha tramitado un procedimiento y yo he consignado un domicilio ahí.
Entonces ahí tengo que notificar. Está bien el razonamiento del administrado. Y en tercera instancia, recién es a su domicilio real. En tercera instancia. Y por último, en cuarta instancia, es pues notificación por edicto, no por publicación. Esa es la modalidad, doctor. No es que primero yo notifico a su domicilio del DNI, no, sino primero notifico al, o sea, en el disciplinario hay algo interesante porque estamos en actividades de administración interna. Entonces tú notificas la misma entidad. No quieres recibirme, hay métodos, siempre va a haber formas, no puedes dejar constancia, puedes dejar porque al final quien es el afectado es el administrado, ¿no? El gerente. Y lo que tú tienes que acreditar es que se le ha notificado. Por ejemplo, yo lo hago llegar la notificación y hay un precedente de servir y lo notifico como si fuera por la mesa de, o por el módulo, ¿no? De recepción de su oficina. Entonces hay un medio para poder acreditar de que el señor recibió. Yo creo que no es el idóneo, pero puedes acreditar la recepción. Entonces, yo creo que esa es la metodología. Igual, si tienes preguntas, me escribes y estoy presto a poder atenderte. A ver, no sé, ¿hay más preguntas, más consultas? Sí, también para recordarles, ¿no? Que si no levantan la manito pueden hacerlo también por la caja de comentarios, pueden escribirla por ahí. Listo. A ver. Muy bien, entonces, a ver, por abajo. A ver, si podría precisarnos más adelante cuál es la diferencia entre un proceso administrativo disciplinario de gobiernos locales y regionales respecto a los procedimientos de docentes. Lo que pasa es que en el tema de docentes se va a regular el disciplinario, Juan. De verdad te voy a ser sincero, yo nunca he llevado procedimientos de docente, te mentiría. Es más, mi estudio no recibe procedimientos disciplinarios de docentes, ya por un tema de políticas empresariales, ¿sí? Pero hasta donde tengo conocimiento, los procedimientos disciplinarios de docentes se llevan y se van a regular a priori por su propia ley de la carrera magisterial. Ahí existe reglas disciplinarias. Posteriormente, subsidiariamente, entra a tallar la ley del servicio civil. Y en tercer punto, vamos a aplicar recién la LPAG, ¿no? La ley del procedimiento administrativo general. Listo, eso es la dinámica, estimado Juan. Listo. Una pregunta más por ahí. Henry Díaz Alcántara. Ese nombre me parece conocido. Creo que en alguna parte con el doctor hemos compartido. Lo voy a habilitar, doctor, el audio. Doctor, buenas noches. Sí, en algunos cursos he seguido y siempre agradecer por la ponencia. Siempre es un gusto escucharle y muchos conocimientos adquirimos en las charlas que usted emite. Gracias, Henry. Quería hacer una mención respecto de la pregunta que le hicieron. Yo justo trabajo en una UGEL y veo el tema de procesos disciplinarios para docentes. Es cierto lo que usted dice, básicamente es la ley de la reforma magisterial, la 299/44, pero principalmente el proceso disciplinario está previsto bajo la resolución viceministerial 091-2021-MINEDU. Esta es la que ve específicamente el proceso administrativo disciplinario. Y ahí se precisa, porque para docentes cambia, por ejemplo, a la ley del servicio civil, porque ahí, a diferencia de un órgano instructor y uno sancionador, hay una comisión de procesos disciplinarios. Eso es lo que quería acotar, Sí, doctor. vale, vale. Muchas gracias, doctor. Válido. Sí, sí, siempre es. Imagínense cuántos disciplinarios y es más, cuántos sancionadores existen en el Perú, ¿no? Casi todas las entidades públicas sancionan. Entonces, a veces ver cada caso, ver una situación sancionadora es bastante amplio, ¿no? Y gracias, doctor, por su aclaración. Sí, eso es cierto, ¿no? De las comisiones y la forma como instruyen.
Listo. Entonces, no sé, si no hay más preguntas, bueno, solamente me toca agradecer, ¿no? La invitación a los amigos del Instituto Paracletos por la invitación. Siempre va a ser un gusto. Creo que hay bastantes alumnos del Colegio de Abogados del Santa, ¿sí? En mi tierra, yo soy ancashino. Cuando ustedes gusten, me puedo dar un salto por Santa o a Cajamarca, que es una tierra que yo tengo mucha consideración por la amabilidad de la gente cajamarquina, igual a su disposición, estimados doctores, cuando quieran, me pueden consultar, me pueden preguntar, me escriben por el correo o me escriben un WhatsApp y yo estoy en la disposición de poder apoyarles en lo que se requiera, ¿sí? Entonces, muchas gracias por la invitación. Para mí siempre va a ser un gusto compartir los conocimientos, por ciertos, muy limitados, porque siempre y nunca se deja de aprender. Sí, yo creo que la mejor forma de aprender es enseñar. Y bueno, gracias por la consideración. Espero que haya estado a la altura de las expectativas que esperaban en la clase del día de hoy. Y bueno, muchas gracias y nos vemos, yo creo, muy pronto, porque siempre hay temas que compartir. El derecho es tan, pero tan amplio y el derecho administrativo es una de las ramas del derecho que en la actualidad requiere más indagación, más estudio por la misma necesidad de mejorar la administración pública. ¿Sí? Entonces, de mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. Nos vemos muy pronto. Bueno, Bueno, buenas noches. mi celular ahí lo tienen en la pantalla. ¿Sí? Ok, doctor. Bueno, entonces al no haber más preguntas, les recomendamos registrar su asistencia ya sea en la caja de comentarios o a través del enlace que se ha estado enviando por la caja de comentarios. Les recordamos que la clase de hoy ha sido grabada en nuestra plataforma virtual www.paracletosperu.com. Cualquier consulta que tengan pueden escribirnos al WhatsApp interno. A nuestros participantes que aún no se inscriben, les invitamos a que puedan inscribirse desde ahora y adquieran su usuario en nuestra plataforma y seguir continuando con nuestras sesiones académicas de manera gratuita. Realmente fue muy amable en acompañarnos, doctor Adilson Castillo Miranda. Le agradecemos por su sensacional exposición que acabamos de presenciar y de verdad, mil disculpas por lo ocurrido este, al inicio de la exposición, de verdad. Asimismo, también agradecer nuevamente al decano ilustre del Colegio de Abogados del Santa, al doctor Sabino Andrés Ponce Rosso, y al Colegio de Abogados de Cajamarca, al decano, el doctor Cristian Tantalián Odar. Agradecemos también a todos los participantes que nos acompañan el día de hoy, 6 de noviembre del año 2022, en esta sesión académica. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Hasta una próxima sesión académica del día 8 de noviembre, que nos acompaña el doctor Daniel Caballero Palacios, con la sesión presente Contratación Pública y taller de redacción en materia administrativa. Del Diplomado de Derecho Administrativo, Procedimiento Sancionador y Disciplinario y Gestión Pública, a nombre del Instituto Peruano de Capacitación y Actualizaciones Paracletos, daremos entonces por concluida la presente sesión académica. Muchas gracias. Que tengan una buena noche.